Saludos, Dios le bendiga, les habla Cristian Vadillo de la página Solo a Dios la Gloria. El tema que vamos a tocar en esta ocasión es un poco polémico, un poco controversial. Pero vamos a tocarlo ya que hay muchas personas que están confundidas y tienen una mala interpretación de ciertos textos bíblicos, y vamos a exponer lo que nos dice la palabra de Dios concerniente al tema del don de lenguas. ¿Qué es el don de lenguas? Bueno, el don de lenguas es la capacidad dada por el Espíritu Santo de hablar en otro idioma sin tener un conocimiento previo de ello. El primer acontecimiento de hablar en lenguas se produjo en el día de Pentecostés. Lo podemos encontrar en el libro de Hechos capítulo 2. Y vamos a dar lectura a lo que dice la palabra de Dios. Hechos 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí vemos cómo la promesa que Jesús le hizo a sus discípulos de que vendría el Consolador luego de que él ascendiera al cielo, pues se cumplió en el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Estaban todos reunidos en un aposento alto, y ahí vino el Espíritu Santo como un viento recio que soplaba, llenó todo el lugar, y aparecieron lenguas repartidas como de fuego y se asentaron sobre las cabezas de cada uno de ellos. Y en ese momento todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Aquí en el original griego la palabra lenguas es la palabra dialectos, o sea, idioma. Así que claramente vemos que el don de lenguas descrito aquí era la capacidad dada por el Espíritu Santo de hablar en otro idioma sin tener un conocimiento previo. El Espíritu Santo le daba esa capacidad a los discípulos y a los apóstoles. Pero ¿cuál era la función, el propósito de este don de lenguas? Veamos lo que dice los siguientes versículos. Moraban entonces en Jerusalén varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Importante. Habían judíos que venían de diferentes regiones del mundo. Y hecho este estruendo, sucediendo esto, la multitud se juntó allí, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, en su propio idioma. Y estaban atónitos, estaban maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿No son gente de Galilea los que están hablando en nuestras propias lenguas? O sea, era como algo extraño, no entendían y estaban como que asombrados, maravillados, decían: pero wow, o sea, era como una señal divina lo que estaban viendo. Y se preguntaban: ¿cómo pues les oímos a nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido, nuestra lengua materna? Y ahí nos menciona sobre una decena de personas, de nacionalidades: los partos, los medos, los elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas, en nuestros idiomas, las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Aquí vemos claramente que el don de lenguas dado a la iglesia el día de Pentecostés era la capacidad de hablar en otro idioma sin tener un conocimiento previo. Claramente lo vemos. Hay mucha confusión dentro del pentecostalismo, que son los que hablan mucho de esto de hablar en lengua, de que ellos tienen la capacidad de hablar en lenguas, pero ellos realmente hablan glosolalia. La glosolalia es un fenómeno a veces conocido como estados de éxtasis,
Es una situación que ocurre cuando la persona está alterada, está muy emocionada, cae en un tipo de trance donde la persona empieza a hacer sonidos parecidos a lo que puede ser un lenguaje, pero realmente no lo es. En realidad son repeticiones de sílabas, son balbuceos, es un lenguaje que no existe. Y muchos pentecostales pues piensan que ese balbuceo, que esa repetición de sílabas desenfrenado es el don de lenguas, pero realmente no lo es. Esto se ve no tan solamente en las iglesias pentecostales, sino en otras religiones paganas como el vudú y otras religiones africanas, donde se ve este fenómeno de la glosolalia. Los pentecostales, pues, al ser confrontados con Hechos capítulo 2 y el contexto que nos deja claro que el don de lenguas descrito en el día de Pentecostés es el don de idiomas, pues ellos tratan de justificarse utilizando 1 Corintios 13, versículos 1 y 2, cuando el apóstol Pablo menciona algo de lenguas angelicales. Ellos empiezan a decir, no, lo que pasa es que ustedes no nos entienden porque estas lenguas que nosotros hablamos son lenguas angelicales, por eso ustedes no las entienden. Eso es lo que nos dicen en muchas ocasiones los pentecostales cuando son confrontados con el texto bíblico. Pero vayamos a ver qué es lo que nos dice 1 Corintios capítulo 13. El apóstol Pablo nos dice claramente lo siguiente: si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Este versículo es utilizado por los pentecostales para decir que existen el don de lenguas angelicales. Pero si vemos bien lo que dicen estos versículos, no es así, ya que Pablo está utilizando una hipérbole o una suposición. Él está suponiendo que si él hablara en todas las lenguas humanas y angelicales y no tiene amor, de nada le vale. O sea, le está utilizando una hipérbole, que es una exageración, para llevar a un punto, que en este caso es la preeminencia del amor. Por eso es que vemos que en el versículo 2 dice que si él tuviera toda la profecía y entendiera todos los misterios y toda la ciencia, si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladase los montes. Ahí vemos un ejemplo de hipérbole parecido a cuando Cristo le dijo a sus discípulos que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a esa montaña, muévete, y se movería. Es una hipérbole, es algo común utilizado en la cultura judía de la época para hacer énfasis en aquello que ellos quieren llevar. En este caso, en 1 Corintios 13, es la preeminencia del amor, la supremacía del amor en el creyente. Así que en ninguna parte del texto podemos ver que diga que existe el don de lenguas angelicales, que Pablo hablase en lenguas angelicales o que la iglesia hablase en lenguas angelicales. En ningún lado vemos eso. Así que los hermanos pentecostales están muy equivocados y tienen que reconsiderar esa interpretación equivocada y dejarse llevar por lo que dice el texto, porque realmente están muy equivocados. Y vemos que esto sucede muy común en la iglesia pentecostal, que empiezan a hablar en lengua supuestamente y hay un desenfreno, una histeria colectiva. Uno entra a esos cultos y está todo el mundo hablando en lengua, hablando supuestamente en lengua, haciendo ruidos y sonidos y balbuceos, y claramente va en contra del orden establecido en el culto en 1 Corintios 14, cuando Pablo habla que todo aquel que hable en lenguas tiene que ser en orden y decentemente, y la lengua que menciona en ese pasaje nos menciona que debe ser interpretada. Si no hay una persona que interprete esas lenguas, debe entonces callar en la iglesia y hablar para sí mismo. O sea que
Claramente la iglesia pentecostal, el movimiento pentecostal no está siguiendo los patrones bíblicos, está interpretando mal ciertos pasajes bíblicos para decir que eso que ellos hacen es el don de lengua, cuando realmente no lo es, realmente son balbuceos y no tienen nada de sobrenatural, sino que es resultado de un éxtasis emocional desenfrenado. Y mi exhortación es a todos hermanos pentecostales, es que reconsideren, que vayan a la escritura, que estudien la escritura a profundidad, que le pidan a Dios entendimiento para que ellos puedan entender mejor lo que Dios nos revela en su palabra, y que abandonen esa idea errada de que piensan que esos balbuceos son lenguas cuando realmente no lo son. Y nada, esto ha sido todo por este video. Que el Señor les bendiga. En un próximo video pues estaremos hablando un poco más sobre si las lenguas están vigentes o no. Eso va a ser otro video. Y nada, que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión, si así el Señor lo permite. Muy buenas noches, tardes, a la hora que estén viendo el video. Nos vemos en la próxima.